Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:06 en la mañana. Le damos el buenos días al señor ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, que visita nuestra mesa de trabajo. Señor canciller, qué gusto, bienvenido. Buen día. Buenos días, Fabricio. Un saludo a todos los oyentes de Sonorama. Gracias por acompañarnos. Generamos este diálogo con el señor canciller a través de nuestra señal abierta en todo el país, así como también estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y por nuestro canal de YouTube. Empecemos por el tema Ucrania, canciller. En estas últimas 24 horas, le pregunto, ¿ha cambiado el escenario? ¿Se han recrudecido las tensiones de Rusia con Ucrania y viceversa, canciller? Indudablemente, creo que el día de ayer hay un punto de inflexión realmente en el camino diplomático que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, Ecuador espera, anima a que sean precisamente las vías diplomáticas, a pesar de la coyuntura actual, las que se agoten para evitar un conflicto. Creemos que todavía estamos a tiempo. La reunión del Consejo de Seguridad que pudimos seguir hasta la madrugada determina que sobre todo países de Occidente van a empujar a que sea el diálogo, que sean los mecanismos diplomáticos los que puedan generar la paz en este momento en el mundo. ¿Qué sabemos sobre la situación de los ecuatorianos fundamentalmente en Ucrania? En estas últimas 2 o 3 semanas, varios medios han podido conversar con estudiantes ecuatorianos. Por ejemplo, yo soy ambateño y sé que de Ambato han salido algunos estudiantes para especializarse en la carrera de medicina en Ucrania, y hay mucha preocupación por parte de sus familiares acá en el Ecuador. ¿Cuál es la situación de los estudiantes ecuatorianos y de otros ecuatorianos que residen en Ucrania, canciller? Efectivamente, tenemos 538 ciudadanos ecuatorianos en Ucrania, muchos de ellos estudiantes que se encuentran allá desde hace algunos años, otros que ya tienen familia, inclusive con ciudadanos o ciudadanas ucranianos. Y hemos estado en contacto los últimos 15 días o 20 días desde que inició esta probabilidad de conflicto para generar un plan de contingencia hacia ellos. Creo que es importante mantener la prudencia todavía. Hemos tratado de que muchos de los ecuatorianos que se encontraban, sobre todo más cerca del territorio en conflicto, puedan ir hacia el oeste para que puedan estar mejor protegidos, por decirlo así, ante cualquier coyuntura que pueda ser lamentable. Pero por el momento lo que hicimos fue generar un registro, acompañar a quienes necesitaban algún tipo de ayuda. Teníamos cerca de 34 ciudadanos ecuatorianos que no tenían su pasaporte actualizado. Movimos a nuestro equipo desde Austria, que es nuestra embajada concurrente, hacia Ucrania para que pueda estar in situ en Kiev. Desde la semana pasada el cónsul ante Viena, Luis Narváez, se encuentra en Kiev reuniéndose con los ciudadanos ecuatorianos. Hemos hecho la toma de datos precisamente para los que no tenían los pasaportes. Hemos enviado ya los nuevos pasaportes a la mayoría de ellos. Movimos un equipo desde Madrid para que pueda imprimir los pasaportes. Por el otro lado, hicimos el plan de contingencia para quienes tengan que salir por vías de estados Schengen, que requieren la visa Schengen, puedan tener sus visas de tránsito, y así estamos movilizando casos que son muchas veces uno a uno. Ayer tuvimos el caso de una estudiante que salía vía Ámsterdam, luego tuvo que irse vía Francia. Sus familias, muchas de ellas quieren que se regresen a Ecuador, y este plan de contingencia que tiene un equipo acá, este equipo ahora en Kiev y nuestra embajada en Austria, que puedan ayudarlos para proteger y precautelar la seguridad de ellos. ¿Hay ecuatorianos que han decidido regresar? ¿Ya se han dado esos regresos? Algunos ya han decidido regresar, por supuesto con los vuelos comerciales que hoy por hoy son limitados. Se están cancelando los vuelos a diario. Las vías de salida a Ecuador con tránsito por países Schengen son solamente con 2 opciones, por España o por Ámsterdam, y lamentablemente los vuelos se siguen cancelando. Entonces los planes de contingencia apuntan a que tengamos preparado, en caso de que
Dios no quiere, el conflicto avance, podamos traer y precautelar a los ecuatorianos. Tenemos una salida hacia Hungría ya preparada, donde podríamos recibir a la mayoría de ciudadanos ecuatorianos. Hoy tendremos una conversación con el equipo del presidente Duque en Colombia. Colombia también tiene colombianos allá. Y la idea es precisamente hacer planes de contingencia en conjunto para lograr tener cualquier contingente en caso de que el conflicto avance. ¿Tenemos un estimado de cuántos ecuatorianos residen actualmente en Ucrania, canciller? 538, como le comentaba al principio, la mayoría de ellos estudiantes y otros muchos que no piensan salir, pues han hecho ya su base de vida, de familia en Ucrania. Decidieron quedarse allá, no solamente llegar a estudiar. Así es. Correcto. Estamos pendientes entonces monitoreando este tema. Ampliemos un poco el diálogo sobre las relaciones internacionales de Ecuador. Luego de varias semanas, ¿cuánto han evolucionado los compromisos adquiridos en esa reunión del presidente Lasso con el presidente chino Xi Jinping, en la visita que hizo a inicios de mes el mandatario a Beijing? ¿Qué es tal vez lo más urgente o lo más inmediato sobre lo cual ya se está trabajando, señor canciller? Dos temas urgentes. El primero, la cristalización de los acuerdos de entendimiento del Tratado de Libre Comercio. Una vez que se firmó ese memorando de entendimiento, lo importante era que podamos definir primero la estrategia que va a tener Ecuador para su negociación. Hemos implementado ya nuestro equipo negociador y el ministro Julio José Prado ha iniciado el proceso del cuarto adjunto para poder tener el acompañamiento sobre todo de productores, industriales y empresarios ecuatorianos para que puedan ser parte de esta negociación histórica. Por el otro lado, hemos iniciado también cuáles son los sectores priorizados para este acuerdo de libre comercio y hemos tenido ya las primeras conversaciones con la contraparte china para lograr, como se trazaron ambos presidentes, el objetivo de que en el mes de octubre pudiésemos tener nuestro acuerdo de libre comercio entre ambos países. Por el otro lado, el tema de la deuda. Con la deuda iniciamos también ya las conversaciones técnicas entre el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, con su contraparte china. Hay que decirlo, una semana antes del viaje tuvimos la primera reunión bilateral de ambos ministros donde se expresó ya cuáles eran las líneas rojas de esta negociación y por el otro lado nuestros presidentes, una vez que tomaron la voluntad política ambos de entrar a discutir esta apertura del contrato de negociación de deuda que estaba completamente blindado y cerrado, lograron que en los últimos días Ecuador pueda presentar sus propuestas. ¿Ecuador ya lo hizo? Así es, Ecuador ya lo hizo a través de 2 misivas. De hecho, el día de ayer tenemos la última propuesta que ha presentado Ecuador. ¿Se puede conocer esa propuesta? No, por mecanismos de negociación no podemos dar mayores detalles. Lo que sí podemos decir es que lo que busca Ecuador, más allá de poder tener un oxigenamiento a los vencimientos, a los montos de interés, sobre todo busca que no haya una vinculación petrolera a esa deuda. De los cerca de 5.100 millones de dólares de la deuda actual con China, 2.000 están vinculados a unas colaterales con petróleo y se encontró que habían intermediarios, lo cual perjudica al Ecuador a nivel económico, inclusive tiene un impacto calculado para el Ecuador de más de 400 millones de dólares anuales solo en pagos de intermediarios. Entonces la posición de Ecuador ha sido mantener esa relación de amistad con China, esa relación que desde las vacunas ha sido una relación transparente, directa y sin intermediarios. Pero hay, digamos, posibilidades reales
de que los chinos puedan flexibilizar las condiciones y Ecuador pueda liberar recursos, esos recursos atados al precio del petróleo. Entiendo que ese es el problema, que incluso el presidente Lasso en algún momento dijo que el problema es fue la preventa y que está atado al precio del petróleo, y hoy tenemos precios altos. Hoy, por ejemplo, amanece el WTI con casi un valor de $95, está atado justamente a la tensión internacional entre Rusia y Ucrania, pero es un precio que hay que aprovechar, y el presidente Lasso decía que ese es uno de los principales problemas. ¿Los chinos están abiertos a flexibilizar esa condición? De hecho, minutos antes de entrar a la entrevista, en $100 el precio del barril aproximadamente, porque el mercado de petróleo va a tener precisamente, no solo por el conflicto, sino por la coyuntura mundial, inclusive de abastecimiento, de refinamiento, una crecida. Pero sobre la deuda china no es necesariamente el precio del barril el que perjudica al Ecuador. Se ha determinado, y especialmente por lo que hemos visto en juicios en otros países, el caso Gambor ahora que se está aireando en una corte en Nueva York, indica que hay, por ejemplo, precios de flete en un contrato que era absolutamente confidencial para el Ecuador, lo cual era impensable. Que los ecuatorianos no podamos conocer cuáles eran los temas secretos de ese contrato. ¿Y qué se determina? Que, por ejemplo, ese contrato obligaba al Ecuador una entrega de colateral de petróleo, se prepagaba la deuda con exportación petrolera con un precio de flete a Beijing, cuando de repente se lo entregaba en aguas internacionales o en Perú o en Panamá. O sea, no es que llegaba ahí, causando un perjuicio con el costo del flete de dolarito en dolarito, que generaron pérdidas para el Ecuador de miles de millones de dólares. Pero esas condiciones secretas, ¿no será que nos las impusieron los chinos? Mire, de lo que podemos ver, no es China el problema y no es Petrochina el problema. Si no. Son intermediarios que estuvieron en ese... O sea, ni siquiera es Petroecuador, no es ni Petrochina ni Petroecuador, son intermediarios. Son intermediarios, y eso es lo que hemos pedido y explicado al presidente Xi Jinping, que la relación China y Ecuador tiene que ser sin intermediarios. Nosotros vivimos con China esta buena experiencia de las vacunas y con el resto de países amigos también. Cuando no hay intermediarios en las relaciones bilaterales, los que ganan son los ciudadanos de ambos países. ¿Y por qué se negocia con intermediarios, canciller? Bueno, no hay cómo negociar directamente entre Petrochina y Petroecuador. Nosotros ahora es lo que estamos haciendo, y por eso el mensaje del presidente Guillermo Lasso a su homólogo Xi Jinping fue directamente y lo puedo decir textualmente: que la relación China y Ecuador sea directa, sin intermediarios. Y ambos presidentes han estado de acuerdo en aquello, y hay que agradecer al gobierno de China que haya tenido la voluntad política de un contrato completamente blindado, pueda inclusive abrirse a esta discusión, porque en otro caso no hubiésemos tenido la posibilidad alguna ni de expresar la posición ecuatoriana. ¿Tienen idea de quiénes son los intermediarios? ¿Los han identificado? ¿Son personas naturales? ¿Son personas jurídicas? Habrá que ver. Yo conmino a la opinión pública a seguir el caso de Gumbor en Estados Unidos. Creo que ahí van saliendo algunos nombres, van saliendo temas que son preocupantes para el Ecuador, puesto que lo triste es que tengamos que esperar lo que se haga en cortes internacionales para entender cuáles eran los mecanismos de la corrupción en nuestro país. Lo que sí, el gobierno ecuatoriano, hoy por hoy, que va apareciendo la información, que va revisando esta apertura de contratos que antes estaban blindados, está tomando medidas, inclusive a nivel judicial, para poder precautelar los intereses del Ecuador. Señor canciller, ¿cuánto tiempo más o menos podría tomar este proceso de renegociación? Tomando en cuenta, usted nos ha relatado, Ecuador ha presentado 2 misivas, recientemente una última propuesta. Usted nos ha referido que por temas obviamente de negociación hay que mantener en reserva, pero ¿cuánto tiempo podría tomar este proceso? Nosotros calculamos entre 5 a 7 semanas. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo con toda la calma y con toda la libertad. Algo positivo de Ecuador es que en este momento las finanzas públicas nos permiten tener medidas completamente libres para la toma de decisiones. Es decir, no estamos atados a pedir un favor a nadie. Si las negociaciones son buenas para el Ecuador,
y para los intereses de nuestros ciudadanos proseguiremos en las negociaciones, pero si no, lamentablemente tendremos que pagar y pagarlo y cumplir ese compromiso de la manera técnica adecuada. No estamos desesperados por tener alguna mala negociación y por eso mismo esa relación no solo con China, sino con algunos países y potencias con los que tenemos acuerdos de deuda, se las manejan de la manera más prudente. Nosotros agradecemos nuevamente lo que el gobierno chino ha hecho en los últimos días de poner sus equipos técnicos como contraparte Ecuador, tanto a nivel ministerial como en los bancos, el Banco de China, el Banco de Desarrollo de China, el Exim Bank, que son bancos que tienen ahora la mayor cantidad de deuda ecuatoriana a través de sus instrumentos. El presidente Lasso hace un par de semanas, en una conversación con colegas en Carondelet, había advertido que este año ya el Ecuador no va a contraer deuda con China. ¿Usted puede ratificar aquello? ¿Este año Ecuador no va a pedir más deuda a China? Lo ha dicho el presidente, y no solo relacionado a la deuda china, sino a la deuda en general. El Ecuador va saliendo ya de un déficit fiscal en apenas 10, 11 meses. O sea, no se va a pedir ningún tipo de deuda. Eso siempre hay que analizarlo. Yo no soy la vocería adecuada para determinar cuáles son las decisiones que nuestro ministro de Finanzas, Simón Cueva, las tomará, pero de lo que he podido escuchar al presidente, a él, son las buenas noticias que tiene Ecuador de su salud económica y financiera. A veces es difícil explicar cuánto beneficia para nosotros tener tantas reservas. Hoy por hoy las reservas han sobrepasado los 8.000 millones de dólares. ¿Y en qué se traduce eso? En más empleos para los ecuatorianos, porque la estabilidad financiera que tiene el país en este momento permite tener más inversión, permite tener mayor credibilidad en los mercados internacionales, y creo que eso se va a reflejar en este bienestar que podremos crear en los ecuatorianos este año. Y siempre, ojalá, sin deuda, sobre todo cara lesiva para los intereses del país. Canciller, ¿cómo está la negociación del acuerdo comercial con México? ¿En qué fase se encuentra? Estamos en una fase final. Desde este fin de semana empieza la última ronda de comisiones, especialmente sobre los temas que dejamos pendientes después de haber cubierto los más delicados de la relación. Está viajando una comitiva del Ecuador. Sobre todo vamos a hablar ahora de temas como servicios financieros, servicios en telecomunicaciones, que tienen algunos detalles por cumplirse. El ministro Julio José Prado ha hecho una gran labor, no solamente con México. Esta semana ha sido un éxito la visita ayer que inició en República Dominicana sobre el acuerdo comercial, la semana pasada con la delegación de Estados Unidos que vino a la cumbre de comercio exterior acá en Guayaquil, y con México esperamos, una vez termine estas comisiones a partir del fin de semana, en el mes de marzo tener la última comitiva de México aquí en Ecuador y dar por concluida la negociación. Hemos tenido una gran apertura del gobierno mexicano, no solamente en los temas comerciales, en los temas de seguridad también. Hemos tenido una gran apertura para trabajar sobre los problemas de migración riesgosa en frontera. Y creo que ese estado de las relaciones bilaterales nos permitió llegar a Alianza del Pacífico a su cumbre el pasado mes de enero con una expectativa de éxito, y creo que se cumplió. El gobierno mexicano fue enfático en declarar ante los demás países que estamos en el término de nuestro acuerdo, y eso permitió que la declaración de Buenaventura dé la buena noticia al Ecuador de que será socio con plenos derechos en la Alianza del Pacífico. Eso nos salta un proceso, que era ser Estado asociado para pasar a ser un socio con plenos derechos. Entonces ahora estamos a la espera de este acuerdo con México. Solamente falta el de México, porque con Chile ya se firmó, falta con México, y allí automáticamente Ecuador ingresa como socio de pleno derecho. Y Ecuador entrará a la Alianza del Pacífico de manera automática. En el caso de México, le pregunto, ¿en este momento se mantiene la decisión del gobierno mexicano de exigir visa a los ecuatorianos que ingresan al país, que fue una medida que estuvo atada justamente
de alguna forma la reactivación del fenómeno de la migración aquí en el Ecuador, canciller? Hay que entender que no es una reactivación del fenómeno de la migración, es un fenómeno de migración riesgosa, con grupos vulnerables a los cuales se les sorprendía, se les manipulaba para que puedan llegar a Estados Unidos a través de pagos entre $7,000 y $20,000. Y esto es conducido por grupos delincuenciales transnacionales. Lo hemos hablado con el canciller Ebrard y por eso Ecuador decidió participar del grupo de acción inmediata que lidera México en la frontera con Estados Unidos. Estos grupos transnacionales tienen una industria, o tenían, podríamos decir ya, puesto que en los últimos meses hemos logrado combatir de frente, así como hemos combatido el narcotráfico, y cerca de 129,000 ecuatorianos salieron en este tipo de estructuras criminales, y tenemos una migración que hoy sobrepasa los 50,000 ciudadanos ecuatorianos en frontera que están siendo atendidos por este grupo de acción inmediata. Y la visa de México fue una medida que nosotros respetamos como país, una medida dentro de los derechos que tiene México de precautelar su frontera. Trabajamos con ellos de una manera muy fluida. Su embajadora en Ecuador es una persona que ha sido una amiga de Ecuador, no solamente en estos casos de vulnerabilidad para nuestros ciudadanos, sino también en la lucha por la seguridad, en la lucha contra la droga, hoy por hoy en el acuerdo comercial, y eso nos determina a que tengamos quizás uno de los mejores estados de la relación con México en los últimos años. Pero México sigue pidiendo visas a los ecuatorianos. Lo acaba de renovar, lo hizo público hace unos días. Y esto de alguna manera no genera malestar en la relación con el Ecuador. No debería generar un malestar, puesto que son medidas dentro primero de su soberanía y de su derecho de precautelar. Pero también en diplomacia se aplica esto que le llaman reciprocidad. Nosotros podemos hacer lo mismo. Pero hay un caso atípico. Nosotros por el momento no pediremos visa a México. No lo vamos a considerar como una medida hostil por parte de ellos. La consideramos una medida técnica. De hecho, lo que ha pasado con México con la política que adoptó México, es que hemos tenido una disminución. Le doy un ejemplo, de 4 vuelos promedios que teníamos de deportaciones de ecuatorianos desde la frontera de Estados Unidos, hoy tenemos menos de 1 al mes. Entonces, se ha disminuido casi en un 90% la migración riesgosa, acompañado de una serie de medidas acá en el Ecuador. Tuvimos la suspensión de rutas aéreas que existían entre Latacunga y Cancún, Latacunga y Chichén Itzá, que eran rutas otorgadas con autorización de gobiernos anteriores, que permitieron no solamente el tráfico de personas, sino en algunas ocasiones el tráfico de drogas. Canciller Juan Carlos Holguín, ¿Ecuador va a reanudar un proceso de negociación con Estados Unidos para un acuerdo comercial? ¿Cómo está esa posibilidad? No solamente que va a reanudar, sino que ha reanudado las conversaciones de todo tipo, a nivel comercial, a nivel de seguridad y defensa, y tenemos la buena noticia de que hoy a la tarde, precisamente a las 5:30 de la tarde, el presidente de la República junto al senador Bob Menéndez presentarán al país lo que es esta ley que trata sobre Ecuador como un país priorizado por la política pública de Estados Unidos para los temas comerciales, de seguridad y de defensa. Esta ley está siendo presentada en la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado norteamericano. Cuenta con el apoyo histórico bipartidista, tanto de senadores republicanos como demócratas, y esto nos ha ayudado a que, por ejemplo, la semana pasada el TIC, esta cumbre de comercio exterior entre Estados Unidos y Ecuador, tenga resultados que, como lo ha mencionado el ministro Prado, han sido sumamente exitosos para el Ecuador. Estamos hablando de renovación de preferencias arancelarias, esta vez, por ejemplo, que sean enfocadas en Ecuador. Estamos hablando de esta priorización de que el presupuesto norteamericano de cooperación internacional ponga al Ecuador como un eje prioritario. Ya habíamos tenido señales de Estados Unidos con la elección de Ecuador, por ejemplo, para el tema de
de la iniciativa B3W, que es la iniciativa de infraestructura más grande de la historia de Estados Unidos, que está siendo discutida a nivel de política interna en ese país del norte, y ahora se formalizaría a través de este instrumento. Hoy no es el momento de acuerdos de libre comercio en Estados Unidos. Se habla de acuerdos de comercio justo, pero el comercio justo no necesariamente con Estados Unidos requiere un acuerdo. Si vamos teniendo esta serie de preferencias en documentos que son hitos, que se van marcando uno a uno, vamos a lograr, después de estos 3 años de gobierno, tener una relación con Estados Unidos a nivel comercial de extrema priorización y de mucho beneficio para Ecuador, cuyo principal socio comercial es de Estados Unidos. En algún momento, señor canciller Holguín, generó malestar en la diplomacia ecuatoriana las declaraciones del embajador estadounidense Michael Fitzpatrick respecto, por ejemplo, lo dijo en una entrevista con el portal Primicias cuando hablaba de los narcogenerales, o por ejemplo ese comunicado a través del cual, si bien es cierto, Estados Unidos aclaró, y estoy de acuerdo con esa visión, de que en el ejercicio de su soberanía Estados Unidos dice algo que es real, o sea, la concesión de una visa es un privilegio del país que concede esa visa y es real, pero de alguna manera hablaba de que le retiraron a jueces, retiraron abogados, y algunos sectores consideraron que esa postura del embajador de Estados Unidos en Ecuador podía ser una intromisión en asuntos internos del Ecuador, sobre todo aquella de los narcogenerales. Se analizó esto, generó malestar, incluso la ministra de Gobierno emitió una carta sobre la cual no hubo respuesta por parte de la Embajada de Estados Unidos. ¿Cómo asumieron ustedes esta postura del embajador estadounidense en Ecuador, canciller? Hay que hacer una aclaración. Sí hubo una respuesta, sí hubo respuesta del embajador de Estados Unidos, y esa respuesta determinó precisamente lo que usted menciona, que dentro de la soberanía y el derecho de Estados Unidos de otorgar o retirar o revocar una visa, se encuentra el que lo haga por razones que ellos han manifestado de corrupción o de asuntos ligados al tráfico de drogas. Lamentablemente, la ley de Estados Unidos protege ese derecho a que los demás países conozcan el porqué de las decisiones. Lo que entendemos es que son delitos cometidos en Estados Unidos. Y lo triste, Fabricio, como yo decía antes, relacionado al tema petrolero, es que nosotros tengamos que ver que otros países... nos estén haciendo el trabajo nosotros. Exactamente, que el sistema de justicia de otros países sea el que actúe en casos de corrupción en nuestro país. Ya el embajador americano la semana pasada ha anunciado que se retirarán más visas a personas de la farándula, a personas, precisamente a jueces, a empresarios, pero Ecuador no puede obtener esos nombres, así como Ecuador ha negado y ha revocado muchas visas a los países que otorga visas, que son cerca de 34 países, y tenemos nuestro derecho soberano de no dar explicaciones a nadie. Lo que es importante con Estados Unidos es que mantenemos un canal de diálogo muy fluido, compartición de información según los convenios y acuerdos internacionales. Estamos juntos en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el tráfico de personas, y eso se ve reflejado, por ejemplo, hace algunos días en la extradición de uno de los más altos miembros del cartel de Sinaloa, un mexicano que se encontraba operando desde Ecuador. En esa misma entrevista con Primicias, el embajador felicitaba al Ecuador por lo que está haciendo y las medidas que toma relacionadas a la lucha frontal contra el narcotráfico, y eso se ve reflejado también en más de 210 toneladas de cocaína incautada. Solo en enero y febrero, en lo que va de febrero, ya son más de 30 toneladas incautadas. Esa es la lucha frontal que ha decidido dar el presidente Guillermo Lasso contra estas estructuras criminales, delictivas, transnacionales, y necesitamos para ello la cooperación de Estados Unidos, de Colombia, de México, de Brasil, de Israel. Pero ustedes no sienten que el embajador Fitzpatrick, con sus declaraciones, se ha involucrado en asuntos internos del Estado ecuatoriano. Yo respeto absolutamente lo que el embajador Fitzpatrick ha mencionado, sobre todo dentro del respeto a la soberanía estadounidense. La ministra de Gobierno sí fue enfática y clara a través de una carta de solicitar inmediatamente los nombres y saber a quién se refería él como narcogenerales. Ahora, fue de conocimiento público, yo todavía no estaba en el cargo que hoy ostento con honor,
pero pude ver a través de los medios de prensa que a los pocos días hubo un general que anunció que se le había retirado su visa. Nosotros nuevamente somos respetuosos de lo que haga la justicia americana, así como nosotros somos respetuosos de lo que haga nuestro mismo sistema de justicia en el Ecuador. El gobierno nacional no se involucra en la justicia, no se involucra en las investigaciones, y lo que sí tiene a través de la Cancillería es todas las vías de cooperación cuando haya que trasladar alguna información a los países que requieran información o de los que se requiere información para los procesos que se encuentran ventilándose en Ecuador. Canciller Juan Carlos Holguín, en la recta final de esta entrevista, le agradezco por el tiempo. Me escribieron de la comunidad afgana en el Ecuador y me dicen lo siguiente, le leo textualmente. Visa violeta. Exacto. Me dicen que le pregunte al canciller en el programa sobre la visa violeta. Dice, estamos muy angustiados, nos dice la gente de la comunidad afgana. ¿Cómo está ese tema? Mire, Ecuador es uno de los países que decidió precisamente atender a los refugiados afganos que tuvieron que salir fruto del conflicto. Tenemos un procedimiento abreviado de entrega de visas temporales. Se trabajan los casos y se analizan los casos uno a uno. Pero la buena noticia es que en los próximos días, en este mismo mes de febrero, tendremos listo nuestro reglamento de regularización para migrantes y refugiados, un proceso que marcará un hito en lo que es la movilidad humana. Independientemente de la nacionalidad. Exactamente, puesto que se intenta involucrar a la sociedad ecuatoriana, más de 500,000 personas que se encuentran en este momento en calidad de migrantes o refugiados. Ecuador es un país que fue bien recibido cuando tuvimos migración en la década de los 80s, en la década de los 90s, a principios de los 2000, tanto en Estados Unidos, en España, en Italia, y hoy seremos recíprocos a través de esta visión del presidente Lasso de regularizar la situación de vulnerabilidad de migrantes y refugiados. La visa violeta a la que se refieren la comunidad de afganos es una visa que está siendo trabajada, tratada, analizada por parte del gobierno ecuatoriano, pero el proceso de regularización servirá para que logremos tener el análisis de todos los casos de migrantes que se encuentran acá. Correcto, canciller. Estamos pendientes de aquello. Una última cosa. Tenemos buenas relaciones con la Alianza del Pacífico, con Estados Unidos, etcétera. ¿Seguimos teniendo relaciones con países como Rusia, como Irán, por ejemplo, canciller? Con Rusia tenemos nosotros una buena relación comercial, sobre todo. 21% de nuestro banano se exporta a Rusia. Me imagino que el comercio de flores también se mantiene con los rusos, ¿no? El comercio de flores es muy importante. Y con Irán también tenemos una balanza comercial muy favorable al Ecuador. Nuestras rosas, nuestro banano, nuestro camarón se exporta hacia allá. Y Ecuador quiere tener relaciones positivas de apertura con esta visión del presidente Lasso de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador con casi todos los países del mundo. Ecuador es un país amigo, es un país que busca aprovechar esta diplomacia post-pandemia, donde el mundo ha cambiado. Hoy por hoy el mundo necesita abastecimiento de productos que tiene Ecuador para ofrecerles. Mire, el domingo estuvimos con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita aquí en el Ecuador, junto con el presidente, y tenemos muchas posibilidades para que Ecuador se convierta en un gran productor y exportador para el programa de seguridad alimentaria de Arabia Saudita. Productos como la quinoa, los espárragos, el brócoli, frutas ecuatorianas que se concatenan con lo que ellos están buscando para el mundo árabe. Por el otro lado, fuimos a China por un tratado de libre comercio y logramos tener un protocolo para una fruta específica, para la pitahaya, que durante la pandemia fue uno de los productos de mayor consumo en China y de mayor crecimiento, y Ecuador tiene ahí una gran oportunidad de exportación. Correcto, canciller, gracias por el tiempo y por esos minutos, muy amable. Muchas gracias, Fabricio, un gusto. Gracias al canciller Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, aquí en A Primera Hora, abordando justamente los temas vinculados a su gestión. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.